Bien, vamos a iniciar, sí, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Este segundo día hacemos referencia al segundo o la segunda unidad propuesta en estos cursos de capacitaciones, que se enfoca explícitamente en conocer algunos valores eléctricos del módulo fotovoltaico y a partir de ello conocer los componentes de los sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Vamos a ir interactuando con algunos en base siempre al marco normativo en Bolivia y eso nos va a permitir asentar todos los criterios que podemos obtener referente a este tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces, muy buenas noches a todos. Arrancamos a partir de este momento. El contenido que hemos propuesto para este módulo o para esta segunda unidad hace referencia a las características de los módulos. Queremos saber las características eléctricas, los tipos de módulos que existen, cómo se conectan estos módulos fotovoltaicos y tras que veamos cómo se conectan, y tenemos que saber con qué conductores también tenemos que interactuar en la interconexión. Después vemos los inversores y todos los componentes adicionales que existen en todo el sistema fotovoltaico. Y prácticamente todos esos los vamos a ir seleccionando a partir del día de mañana. Entonces, la base inicial, ¿sí? Para que nosotros podamos entender a qué hacemos referencia con los componentes del sistema fotovoltaico, tenemos que recurrir a las características técnicas que exige la resolución 379, que precisamente es del decreto 5167. La Autoridad de Electricidad propone este diagrama, ¿no? Propone este diagrama. Dame un momentito, voy a tener mi lápiz digital para que podamos hacer la interacción, ¿sí? Entonces, la Autoridad de Electricidad en la resolución 379 ya indica, ¿sí? Explícitamente este diagrama y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Inicialmente nos indica que va a existir una fuente. Acá está la fuente, en nuestro caso es una fuente de energía fotovoltaica, entonces vamos a tener paneles solares. A partir de esta fuente pasamos al inversor. Intermedio a estos dos componentes existe dos protecciones. Ahí vemos que existe el punto 11, el punto 12, que hace referencia a los fusibles y los seccionamientos, y te dice que el inversor tiene que tener estos valores, 2, 3, 5, 6, 7, que eso lo vamos a ver el último día, las características técnicas del marco normativo. Pero adicionalmente te dice que tiene que tener un medidor, un supresor de sobretensiones y elementos de seccionamiento, ¿sí? Ahí estamos apreciando. Este es el diagrama referencial que nos da la Autoridad de Electricidad. Pero este tipo de sistemas, en la realidad, se traduce de esta manera, ¿sí? De esta manera. Todos tenemos una cometida. Seguramente nuestra cometida directamente va hacia este componente, que es el disyuntor termomagnético. Sin embargo, para hacer la interconexión de un sistema fotovoltaico como este, el arreglo pasa por fusibles, se interconecta hacia el inversor y el inversor empieza a tener una serie de fusibles, un medidor y finalmente la conexión al punto de inyección, ¿sí? Adicionalmente tiene un Smart Meter. Este Smart Meter permite, de alguna manera, vamos a ir explicando, es un elemento de medición de toda la condición de la red y el autoconsumo. Pero en general, todos estos son los componentes que en la realidad se tienen que aplicar de acuerdo al diagrama unifilar que se tiene. Entonces, conceptualizando un poco, ayer veíamos la tecnología de los sistemas fotovoltaicos, como cuál es el principio de funcionamiento. Sin embargo, ahora nos tenemos que enfocar a cada componente, ¿no? El módulo, los fusibles, el elemento de seccionamiento si no tuviese el inversor, qué protecciones tiene este inversor, los elementos de seccionamiento, qué tipos de medidores existe en este tipo de sistemas y cuál es el elemento, el Smart Meter, que acá lo grafica, ¿no? Acá lo grafica el marco normativo como un punto 16, pero físicamente es este, ¿no? Este componente que va
comunicándose por un protocolo de comunicación con el inversor y a su vez va sensando tensiones y corrientes de la red eléctrica o del alimentador principal. Entonces, ese es el propósito, ir conceptualizando cada uno de estos para que ya estemos familiarizados y el día de mañana comencemos a dimensionar. ¿Sí? Entonces, iniciemos. Cuando hablamos del arreglo, tenemos que recurrir directamente a algunos principios de funcionamiento que tienen los módulos fotovoltaicos. Para que entendamos muy bien, un módulo compone de células o de celdas que están interconectadas en serie y va a depender mucho del módulo fotovoltaico. Estos pueden ser entre 72 y 60 celdas. Pero específicamente una celda tiene ciertas características. Su función principal, ahí ustedes pueden apreciar que todo el segmento azul es el dopaje de silicio. Y ante la presencia de la luz solar, produce electrones. Y ahí ustedes pueden apreciar igual en esta celda que existen unas líneas horizontales, ¿no? Líneas horizontales que se están conectando a una línea vertical y en este otro lado otra segunda línea vertical. Para que entendamos un poco la analogía, podríamos hacer una analogía con una condición que cada uno lo vivimos. Por decir, a los busbares vamos a llamar las avenidas, ¿sí? Una avenida tiene seguramente 2, 3 carriles que permiten dar un flujo vehicular a alta velocidad, ¿sí? A diferencia de las calles que intersectan las avenidas, nosotros los vamos a denominar a las calles, a los fingers, ¿sí? A los fingers los vamos a decir que son las calles que van intersectando y se van desembocando directamente en las avenidas. Entonces, el propósito de cada finger es recuperar los electrones que se están generando en esa zona de cobertura que tiene cada finger y va desplazando los electrones hacia los busbares. Efectivamente, los busbares tienen mayor flujo, mayor tráfico de desplazamiento de electrones, precisamente por esa característica de mayor amplitud en la cobertura. Entonces, las celdas tienen esa funcionalidad de desplazar los electrones. Y como en la lógica vehicular, en este caso tenemos, en esta celda en específica, tenemos dos busbares, ¿no? Es decir, que tenemos dos avenidas para que toda nuestra generación de la celda se desarrolle o se desplace seguramente hacia los conductores, hacia las otras celdas y podamos generar energía producto de esta condición, ¿no?, física que tiene. Sin embargo, los fabricantes han ido entendiendo de que el solo tener dos busbares, que en su momento era la última tecnología, resulta que ofrecía mucha resistencia al flujo de electrones. Y es por eso que todos los fabricantes han ido actualizando las características de sus celdas. Es decir, que de dos busbares, la tecnología ha pasado a 3 busbares, 4 busbares, y se entendería que 5 busbares es una condición de menor resistencia al paso del flujo de electrones que va a ir generando esa celda. Es decir, más busbares, tienes la posibilidad de distribuir en mayores avenidas en paralelo, de tal manera que no se considere una saturación en alguna de esas avenidas que existen, ¿no?, en estas celdas, por hacer la analogía que les había comentado. Entonces, actualmente, casi toda la última tecnología en módulos fotovoltaicos viene con esta característica de 5 busbares, precisamente porque ofrecen menos resistencia. Otro detalle en las celdas, les comento que actualmente se ha trabajado mucho en este tema de los busbares, precisamente. Que sobre estos busbares el objetivo es interconectarse con otra celda para que se pueda transferir el flujo de electrones finalmente hasta el positivo y negativo del módulo. Sobre esas celdas existen unas cintas, ¿sí?, que van reforzando precisamente esa interconexión. Entonces, resulta que hace aproximadamente 5 años
las celdas fotovoltaicas en términos de tecnología consideraba cintas con formas rectangulares, en este caso, geométricamente rectangulares. Y el resultado de esta figura geométrica hacía que cuando tenías una irradiancia, y precisamente la luz solar era de manera perpendicular a esta figura, existía una reflexión, como aquí vemos, ¿no? Refleja de forma perpendicular, es decir, que en la medida que llegaba hacia esta cinta, la reflexión no ofrecía ningún aprovechamiento. Y al ver estas dificultades, los fabricantes hacen una reingeniería de este tipo de fabricación y consideran que una figura geométrica rectangular efectivamente genera pérdidas en el aprovechamiento de la energía solar. Entonces, los fabricantes desarrollan un nuevo estudio considerando que las cintas ya no sean rectangulares, sino en este caso tengan figuras circulares. Al tener figuras circulares, ¿qué sucede? La luz solar que intersecta un elemento circular efectivamente tiene una desviación angular, y al tener esa desviación angular existe la posibilidad de tener reflexión mediante el vidrio que va protegiendo esta celda. Entonces eso hacía de que la luz solar que precisamente intersectaba estos busbares de forma circular se podía reaprovechar con esta condición geométrica, ¿no? Entonces de forma circular. Entonces actualmente los módulos fotovoltaicos tienen esta característica, ¿no? Lo último en términos de tecnología son cintas circulares, que eso visiblemente se puede ver, y también visiblemente podrías ya apreciar que existe celdas con 5 busbares que efectivamente van a eh, tener un mejor aprovechamiento del flujo de electrones que se está generando en cada segmento de la celda. Entonces, inicialmente tendríamos que partir por este reconocimiento, ¿no? Si yo quisiera considerar un módulo, ya podría tener dos características para ir de alguna manera sutilmente revisando, ¿no? Si el proveedor me está ofreciendo módulos de la actualidad o finalmente seguramente es un stock que está rezagado y quiere tener liquidez respecto a ese stock, ¿no? Entonces eso tendríamos que visualizar. Un segundo detalle de los módulos es que casi siempre, en realidad todos los módulos tienen diodos, ¿no? Tienen diodos que van a ir teniendo una cierta funcionalidad y aportan al módulo fotovoltaico. Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos ver que aquí existe un diodo, ¿sí? Entonces aquí existe un segundo diodo y aquí vemos que existe un tercer diodo. Si ustedes observan, un diodo administra dos filas, ¿no? O dos columnas. Acá está la primera columna, espero que se pueda apreciar lo que estamos rayando, y va administrando todas esas dos columnas. Entonces, dos columnas se están interconectando en serie, es decir, que ingresa un positivo y a la salida está, un negativo y a la salida está un positivo. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de este diodo? El propósito de estos diodos es que vayan viendo el diferencial de potencial. ¿Qué significa eso? Que cuando tienes celdas, hacer celdas independientes, por un tema de manipulación podría ser que capaz esta celda, aquí lo vamos a designar, que esta celda, en términos de transporte ha tenido una mala manipulación y se ha microfisurado. Las microfisuras al ojo humano no son visibles. Sin embargo, este sí va a tener esa anomalía. Entonces resulta que todos los demás, si generaban 10, y con esta microfisura esta celda genera 5, por más que todos generen 10, todo el grupo de celdas va a pasar de 10 a 5 por el diferencial de potencial que va afectando esta celda explícitamente a todo el grupo que está conectado conjuntamente a esa celda. Entonces, si los grupos, el grupo 2 y el grupo 3 no tienen ninguna anomalía, se entendería que va a ir generando 10, aquí va generando 10. Por este diferencial de potencial, por la afectación de una simple celdita, este grupo va a ir generando 5.
Entonces los diodos lo que hacen es precisamente ver este efecto. Entonces aquí indican ustedes dos de lo que podían tener como un resultado de un 30 de aprovechamiento. En este caso, si el grupo afectado ingresaría, el resultado va a ser directamente 15, porque todos se van a acomodar al grupo afectado, ¿no? Sin embargo, el diodo no quiere que suceda eso, y lo que indica es que dentro de su funcionalidad va a dar un paso de continuidad, y es decir, que va a dejar de funcionar esta pequeña porción y les va a indicar al grupo 2 y 3 que directamente generen sin tener esa afectación del grupo, es decir, que van a llegar a un valor de 20. Entonces, esa es la funcionalidad de los diodos. Van protegiendo este tipo de comportamiento con el propósito de tener un mayor aprovechamiento, ¿sí? Entonces, el resultado de esta entrada y esta salida va a tener este valor, ¿no? Esa es la funcionalidad de un diodo. Sin embargo, dentro de los componentes de un módulo fotovoltaico, más allá de tener una caja de diodos donde están alojados físicamente este grupo de diodos, también existe conectores, ¿no? Conectores MC4, los cuales son bien particulares, ¿no? Todo un grupo de módulos normalmente se conectan con este tipo de conectores, que son los MC4. Y ahora los MC4 tienen que garantizar una conexión segura. ¿Qué significa? Que el módulo casi siempre va a estar conectado a intemperie, condiciones altas de temperatura, condiciones bajas de temperatura extremas, va a estar sometida a viento, a lluvia, granizo, agua, polvo, y bajo todas esas condiciones el módulo fotovoltaico opera. Y así también necesita que sus componentes adicionales, que son los MC4, con los cuales vas a ir conectando los conductores, tienen que tener las mismas características. Entonces, seguramente este conector MC4 tiene características particulares. Una de ellas es la protección contra los rayos ultravioletas. Es decir, que si el módulo tiene una vida útil de 25, este componente también va a tener una vida útil de 25 años bajo el sometimiento seguramente de los rayos ultravioleta, donde no se va a ir degradando el plástico. También tienen que tener protecciones IP67, la máxima protección contra chorros de agua y polvos, ¿no? Entonces estos conectores aseguran de que el empalme que vas a desarrollar mediante estos componentes van a ir teniendo esa característica de conexión segura, ¿sí? Entonces eso es para que lo tomen en cuenta, ¿no? Que toda interconexión en el grupo de módulos se hace mediante estos componentes. En pocas palabras, no existe los empalmes, ¿no? Por más capo que seas en términos eléctricos, para hacer un super empalme, con seguridad vas a ir tras hacer un empalme, vas a recurrir a la cinta aislante, vas a aislar, y si tienes un poquito más de inversión, seguramente vas a ir haciendo ese empalme con alguna cinta vulcanizante. Pero esa conexión, dentro del punto de vista de la fotovoltaica, es una condición insegura, por la naturaleza del funcionamiento. Es decir, estos módulos generan corriente continua. Tú al hacer un empalme no aseguras que vas a tener un aislante que te permita seguramente mitigar algunas condiciones o características eléctricas que tienen el circuito. Por ejemplo, existe un arco eléctrico, ¿no? Si no tienes un buen aislante o si cortas el aislante capaz de un conductor, vas a tener esa anomalía. Entonces, lo que se quiere es evitar precisamente esas malas prácticas. Entonces, un módulo, más allá de tener diodos, también tiene conectores MC4 que permiten hacer la conexión con los conductores o finalmente las conexiones entre módulos. Y dentro de las partes de un módulo, para irse conociendo, y es bien interesante analizarlo desde el punto de vista, porque
Ya cuando implementas un proyecto, la naturaleza de este tipo de aplicaciones es el mantenimiento preventivo, ¿sí? Porque es una capa, son capas que están a cierta inclinación, y si ustedes si tienen un vehículo actualmente en este periodo de tiempo, estamos en 2 de junio, seguramente están experimentando en sus propios vehículos el asentamiento del polvo, ¿no? Efectivamente estamos en una época seca y es típico en todos los vehículos que se vaya asentando el polvo, ¿no? Por esta condición que tenemos. Y lo mismo sucede en los módulos, ¿no? Se va asentando el polvo, es una pequeña capa que va haciendo sombra y va reduciendo la producción de energía. Además de eso, nosotros, más allá de conocer ese concepto, tendríamos que ir visualizando en los mantenimientos preventivos qué se está deteriorando en todos los componentes que tiene el módulo fotovoltaico. Ante alguna eventualidad, tendríamos que ir revisando seguramente algunas bibliografías de comportamientos que tiene cada uno de estos componentes que le estamos mencionando, en la cual seguramente van a tener algún deterioro. Por ejemplo, estas celdas, las celdas que tiene el grupo de módulos o el grupo de celdas que está acá para el módulo fotovoltaico, estos se conectan inicialmente en serie, ¿no? Hemos mencionado que un diodo administra 2 columnas. En todo caso, de acuerdo a los ejemplos que estamos viendo. Estas pequeñas celdas son de un espesor entre 1 a 2 milímetros. Entonces son sensibles. Ante un mínimo esfuerzo, esto ya se puede microfisurar, se puede romper. Sin embargo, en la parte superior del módulo existen algunas protecciones que permiten precisamente dar rigidez, que no tenga humedad, que de alguna manera esté protegido la celda dentro del punto de vista del lado frontal. Inicialmente tiene un encapsulante EVA. Este encapsulante EVA protege a todo el grupo de la parte frontal, realizando de alguna manera hermetiza directamente al grupo de celdas. El propósito es mitigar la humedad que pueda haber en la parte frontal. Normalmente si existe humedad en este sector o en las celdas, es porque el encapsulante ya seguramente se ha deteriorado por alguna condición que se está sometiendo. El propósito, les decía, es mitigar la humedad. Si existe presencia de humedad, va a tener dos comportamientos. Más o menos, las conexiones entre las celdas se van a ir deteriorando, es decir, existe un elemento químico que va sulfatando las conexiones entre celdas y se va manifestando mediante puntos calientes en las conexiones. O lo otro es que vayas deteriorando, producto del calor, precisamente al encapsulante. Esa es una de las anomalías. Otra forma que este encapsulante va perdiendo capaz su protección a este grupo de celdas es que tengas mucha sombra en el lugar, ¿no? Temperaturas frías, temperaturas altas, entonces el encapsulante de tanto tener esa condición empieza a manifestarse, ¿no? Con el deterioro. Pero finalmente les decía, 1 milímetro, 2 milímetros son protegidos también con vidrio templado. Este vidrio templado es de alta emisibilidad, el propósito es dar rigidez precisamente al grupo de las celdas. Ustedes seguramente han podido experimentar granizos, ¿no? Y casi siempre la consulta, ¿soporta granizos? Sí, soporta, ¿no? Tiene hasta 5400 pascales de resistencia este vidrio, es decir, que va a soportar granizos hasta 2,5 centímetros a velocidades de 20 kilómetros por hora más o menos, tranquilamente soporta, ¿sí? Entonces son condiciones que va teniendo la propia naturaleza de estos materiales que van permitiendo dar esa rigidez. Finalmente, todo esto se cubre con un marco de aluminio. Si ustedes ven el tema de conductividad de los materiales eléctricos,
o de los materiales metálicos, el cobre y el aluminio son los mejores conductores eléctricos, ¿no? Sin embargo, lo particular en el grupo de módulos es que un módulo fotovoltaico viene precisamente con un marco de aluminio, pero este marco de aluminio viene con un revestimiento que se denomina anorizado, es decir, que va hermetizando precisamente por temas de seguridad eh, este punto de continuidad. Cuando tú vas a hacer continuidad al marco de aluminio, no existe, es decir, no existe continuidad precisamente para tener un elemento de seguridad para las personas que estén manipulando. ¿Sí? Y en la parte posterior algo similar, un encapsulante EVA, efectivamente para que no exista humedad, una cubierta posterior, es un plástico blanco más o menos, que va coadyuvando a la hermetización de la parte posterior y finalmente se sella con las cajas, ¿no? Entonces, si cada uno de ustedes quisiera realizar algún tipo de mantenimiento, normalmente preventivo, donde son inspecciones visuales, tendría que familiarizarse con las anomalías que trae cada uno de estos componentes, ¿no? Existe mucha bibliografía que va experimentando cuáles han sido algunos efectos de cada uno de estos componentes y cómo se va manifestando en el grupo de módulos, ¿no? Ahí hay puntos calientes, por ejemplo, los yellowings, los brownings que van generándose en cada módulo, son terminologías que ya en la familia de módulos ha ido surgiendo, ¿no? En términos de mantenimiento. Pero lo que nos interesa en esta parte es conocer que existen todos estos componentes que son parte precisamente de un grupo para un módulo fotovoltaico. Pero más allá de conocer esto, tendríamos que entender también cómo funciona dentro de las características eléctricas el módulo fotovoltaico. Los módulos fotovoltaicos, ¿sí?, tienen precisamente este tipo de funcionamiento. A partir de la luz solar se genera una energía, ¿sí?, una energía solar. Esta energía está desplazada por fotones. Precisamente esta energía fotónica impacta con el semiconductor. Y el semiconductor es un semiconductor de silicio donde entre sus propiedades químicas tiene electrones, ¿no? Electrones que van seguramente excitándose con el impacto de esta energía fotónica. Y al excitarse el electrón, se considera que la celda fotovoltaica, al tener un polo positivo y un polo negativo, significa que el polo que va a recepcionar esta energía se encuentra con los electrones y el polo negativo se entendería que tiene la ausencia de un electrón. Y que precisamente al generar este impacto lo que hace es tener un desplazamiento del electrón hacia los puntos huecos. Es decir, que este electrón al generar ese impacto va a pasar y va a cambiar de posición hacia una capa que seguramente en este caso podríamos indicar que es que tiene la ausencia precisamente de ese electrón. En este caso, si ustedes observan, el impacto es sobre una capa negativa y la recepción de los electrones es sobre una capa positiva. Actualmente la tecnología lo considera este tipo de módulos como, en sus siglas en inglés, como categorías tipo N. Muchos de los módulos tienen esta característica, N-type, ¿no? Antiguamente, les hablo desde 5 o 6 años más o menos, la tecnología era ¿no? P-type, o sea, generación por el polo positivo. Lo inverso a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero en las investigaciones que hacen los fabricantes, consideran de que generar por el polo negativo tiene mayor eficiencia y es por eso que la inercia de todas estas investigaciones hace que todos los fabricantes desarrollen directamente
módulos que vayan generando, que sean el polo negativo que vaya recepcionando esa energía fotónica. Pues a partir de ahí se produce la generación de energía en un módulo fotovoltaico, ¿sí? Y precisamente los testeos de estos módulos fotovoltaicos nos dan paso a poder conocer un poco de las características eléctricas que se puede generar mediante esta condición física. Para que ustedes tengan presente, cuando tú recurres a un proveedor casi siempre te comparte la ficha técnica de su módulo, ¿no? Y en su módulo seguramente en la ficha técnica te da una familia de módulos. Puede ser desde un valor de 400 a 800. A ver, aquí vamos a ir anotando. De un valor de 400 vatios y tienes rangos hasta 480, por así decirlo. Modelos que van cubriendo esa ficha técnica. Pero cada modelo, en este caso, nosotros estamos sacando un modelo que está por aquí, que es el de 470. Y en cada modelo casi siempre te van mostrando dos condiciones o dos valores eléctricos, ¿no? Un primer valor eléctrico hace referencia a esta condición, la condición STC, es decir, que el fabricante ha hecho un testeo de laboratorio, ¿sí? Un testeo de laboratorio bajo condiciones estándar. ¿Y qué significa estas condiciones estándar? Significa que en el laboratorio ha insertado un valor de irradiancia, es decir, ha simulado la luz solar, bajo 1000 vatios por metro cuadrado. En ese momento también ha realizado un sensado de la temperatura de la celda y resulta que la temperatura de la celda tiene 25 grados. Y a su vez considera una masa de aire. Por ejemplo, la masa de aire es, si yo estoy en este punto, una masa de aire 1 significa que está en la parte superior. Por eso yo soy esta persona, la luz solar está acá, ¿no? Esta distancia entre la persona y la luz solar es una masa de... Sin embargo, el laboratorio considera que efectivamente la masa de aire está a 1,5, que aproximadamente podríamos decir 10 de la mañana o finalmente las 15 horas, ¿no? Que tienen esa misma inclinación de 1,5 en términos de distancia respecto a la luz solar. Entonces, en este caso, considera una masa de aire de 1,5, que más o menos esta es la inclinación que ha tenido, ¿no? Entonces, bajo esa primera condición, el módulo fotovoltaico responde con valores eléctricos. Te dice que tiene una potencia de 470 vatios y te va arrojando algunos valores que ya son importantes para poderlo considerar. Vamos haciendo un dibujo. Todo este comportamiento de los valores eléctricos responden al siguiente gráfico. Todo módulo fotovoltaico tiene un comportamiento de generación que se hace a la analogía de una rodilla, ¿sí? Es más o menos esa característica, el comportamiento de los valores eléctricos de un módulo. Inicialmente, aquí te indica que este módulo, bajo esas condiciones, llega a un valor de 470 vatios. Y aquí vamos a poner una potencia, ¿sí? Una potencia máxima que es igual a 470 vatios. Y precisamente en el gráfico te dice que esta potencia se realiza bajo estos dos valores eléctricos. Es decir, si tú multiplicas el voltaje máximo de potencia y la corriente máxima de potencia, vas a tener un valor máximo de potencia. Pues en el gráfico se representa de esta manera. El máximo punto de potencia de un módulo fotovoltaico se representa de esa manera.
Es decir, que en ese puntito donde estamos señalando, vamos a tener un voltaje máximo y vamos a tener una corriente máxima. Aquí estamos hablando de corrientes y aquí estamos hablando de tensiones. Entonces, te dice que esta máxima potencia lo puedes obtener considerando la multiplicación de el máximo voltaje de potencia y la corriente máxima de potencia, que lo puedes hallar en este punto. Es decir, que estás ocupando toda esta zona. Y el producto de la tensión por la corriente nos da este resultado de 470, ¿no? 470 vatios. Finalmente, esta condición de testeo también te indica cuál es la tensión máxima a la que puede llegar el módulo y cuál es la corriente máxima cuando cortocircuites esos valores. Es decir, si cortocircuitas la corriente, vas a llegar a un valor máximo de circuito abierto. Significa que solo tienes tensión. Pero si cortocircuitas la tensión, tú vas a llegar a un valor máximo de la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Y eso es lo máximo que te va a dar el módulo fotovoltaico. Entonces, esta primera condición de testeo tiene el propósito en todos los fabricantes que todos los que vayan a ofrecer módulos inserten sus valores eléctricos producto de estas primeras condiciones en las que se ha testeado. Entonces, si tú quisieras hacer una comparación de cuál es mejor en términos de módulos, tienes que recurrir seguramente a la ficha técnica, ir a visitar el lugar donde dice las condiciones STC, tú verificas los valores eléctricos y comparas con el otro porque el otro módulo va a tener esa misma condición. Y ese es el propósito de hacer estos testeos, ¿no? De que tú valores eléctricamente cuál es mejor respecto a otro fabricante. Y también los marcos normativos internacionales para certificar que este módulo esté dentro de las condiciones internacionales solicitan de que se haga un segundo testeo. Y este segundo testeo hace referencia a las condiciones nominales de operación de la celda, es decir, que la luz solar ya no va a ser 1000 vatios por metro cuadrado, es decir, la irradianza se está considerando 800 vatios por metro cuadrado. Ya no se considera la temperatura de la celda, sino se considera otro criterio, que es la temperatura ambiente del lugar donde se está haciendo las pruebas. Entonces se mantiene la masa de aire a 1,5, sin embargo, para esta segunda condición de testeo, se considera una velocidad de viento de 1 metro por cada segundo. ¿Sí? Entonces, se inserta un poquito más de viento. Y efectivamente, si ustedes aprecian, cuando varías las condiciones de funcionamiento en un módulo fotovoltaico, ¿qué sucede? Reduce los valores eléctricos, ¿no? Y este es el efecto que existe, ¿no? Menor irradiancia, menor producción en términos de potencia. Por consiguiente, menor energía. Entonces, estas condiciones de testeo te trata de decir cuál es el funcionamiento que ha tenido bajo una condición y bajo unas otras condiciones que se va exponiendo el módulo fotovoltaico. Entonces, nosotros tendríamos que recurrir a esta información, los valores eléctricos de un módulo, para que más adelante vayamos a hacer seguramente algunos ajustes y precisamente utilizar todos estos parámetros que nos comparten las fichas técnicas. Hasta ahí no sé si alguien tuviese alguna consulta, si de momento queda claro o si existiría alguna interferencia capaz que no estén pudiendo captar seguramente la señal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Nosotros, cuando desarrollemos cálculos, vamos a venir a este sector, ¿no? O sea, este va a ser nuestra información primaria.
cuando seleccionemos módulos fotovoltaicos. Entonces, por eso les hago énfasis en el sector, porque más allá de ir a hacer una metodología de cálculo, tenemos que estar familiarizados con los parámetros eléctricos. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo ahorita es que un módulo fotovoltaico tiene su potencia máxima, tanto en STC como en un sistema de testeo NOC, ¿no? También estamos viendo que existe una tensión de máxima potencia. También existe una cociente de máxima potencia, que precisamente el producto de estos dos valores te da la potencia máxima. Así también te dan valores máximos, es decir, por más que no exista cociente, o sea, estos dos valores eléctricos, ¿qué significa? Vas a tener esta máxima tensión cuando no tengas cociente, es decir, la máxima tensión. Y cuando no tengas tensión, vas a tener una máxima cociente. Entonces, ¿cuál es su valor máximo del módulo? 10,69. Entonces, estos valores van a ser importantes porque con esto vamos a seleccionar conductores y con esto vamos a ir a comprobar o vamos a prever de no dañar el, al inversor de tal manera de que este parámetro esté de acuerdo al inversor o los parámetros de entrada del inversor. ¿Sí? Y finalmente estamos viendo un poquito que también existe una eficiencia, ¿no? Pero esto depende ya del propio fabricante. Va determinando las eficiencias de sus módulos. Y las eficiencias hacen referencia a cuánta potencia puedes generar en un área en específica. Por ejemplo, estos módulos tienen 2 metros cuadrados y su eficiencia de esos 2 metros cuadrados es 21,78. Hoy en día los fabricantes están compitiendo por estos decimales. ¿Sí? La tendencia ahorita está a 22%, pero donde se varía está ahorita tras la coma, ¿no? El primer dígito y el segundo dígito tras la coma están compitiendo actualmente los fabricantes. Entonces, más allá de conocer los valores eléctricos, tenemos que entender también que existen condiciones de temperatura, y mucho más en Bolivia, ¿no? Tenemos condiciones de temperaturas frías en todo el occidente, eh, temperaturas templadas en los valles, Cochabamba, Sucre, Tarija, y si nos vamos al sector del oriente, temperaturas altas, humedades altas, y de alguna manera estas condiciones van a repercutir en el funcionamiento de un módulo fotovoltaico. Acá el propio fabricante muestra cuál es el comportamiento del módulo respecto a la temperatura. Y es un tema clave que nosotros tenemos que después asegurarnos precisamente estos comportamientos respecto al lugar que nosotros vayamos a analizar. Simplemente para interpretar esta parte. Por ejemplo, las condiciones STC o las mediciones en STC te dan en este punto, ¿no? Te dicen a 25 grados y te dan sus valores eléctricos en este punto. Pero aquí el gráfico te dice, vas a tener dos situaciones. Si sobre el 25 la temperatura crece o si sobre el 25 la temperatura baja. ¿Sí? Baja. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura crece, ¿qué sucede? La potencia máxima está reduciendo. La tensión de circuito abierto reduce y la cociente de cortocircuito crece levemente. ¿Sí? Eso te está diciendo, ¿no? Y así también, si tú implementas en lugares fríos, ¿qué sucede? Tu potencia va a crecer y así también va a crecer tu tensión de circuito abierto. Y va decreciendo levemente la cociente de cortocircuito. Entonces nosotros, ¿qué podríamos interpretar bajo esta característica de los módulos fotovoltaicos? Significa que, pues, si yo implemento en La Paz, condiciones frías, ¿sí?
más allá del término de la irradiación, que es obviamente ahí se destaca, frío. Entonces, si es frío, está mejorando su potencia y está teniendo mejor tensión de circuito abierto. Es decir, que es mucho más eficiente en temperaturas frías respecto a que si yo instalara en Santa Cruz. Santa Cruz en términos de temperatura, temperaturas elevadas, altas humedades, entonces voy a tener potencias menores, tensiones del circuito abierto menores. Pero no es muy drástico, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres generar 10, capaz para generar estos 10 necesitas 2 módulos en La Paz, ¿sí? Porque, bueno, temperaturas frías tienes mayor eficiencia y con 2 módulos llegas a este valor. Y si quisieras en Santa Cruz los mismos 10, lo que va a suceder es que vas a necesitar esos 2 y adicionalmente probablemente vas a tener que hacer más inversión para un tercer módulo, ¿sí? Entonces, acá vas a necesitar más unidades para llegar al mismo valor de generación, precisamente por este comportamiento. Entonces, ¿qué podríamos resumir de esta parte? Que a temperaturas frías, por la naturaleza del comportamiento de un módulo fotovoltaico, el resultado es con mayor eficiencia respecto a una temperatura caliente como es en el sector del oriente, ¿sí? De nuestro país. Y si tú quisieras saber cuál es la variación, precisamente las fichas técnicas te dan esta información, ¿sí? Te dice, la potencia máxima va a reducir ¿cuánto? Menos 0,29% por cada grado que suba. La tensión de circuito abierto igual, se reduce ¿cuánto? 0,25% por cada grado que vaya subiendo. Y aquí veíamos que la corriente de cortocircuito, este pequeño valor, crece, claro, crece en la medida que sube la temperatura, pero observen, está en el segundo y en el tercer dígito. Entonces es levemente, no es drástico el crecimiento. ¿Sí? No es drástico el crecimiento. Y precisamente esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no sirve que nosotros analicemos un proyecto bajo condición CSTC. Las condiciones CSTC es acá, ¿no? El fabricante nos dice, estoy dando la referencia de esto. Ahora, si tienes condiciones como La Paz o tienes condiciones en Santa Cruz, la metodología que nosotros adoptamos es que los valores eléctricos que nos muestra la ficha técnica tenemos que ajustarlos por efecto de la temperatura a las condiciones del lugar que yo estoy analizando. Seguramente tengo que recurrir a datos meteorológicos de cuánto es la temperatura mínima y cuánto es la temperatura máxima, y en función a eso tengo que hacer la corrección de los valores eléctricos. ¿Sí? Es ahí que recién vamos a sentar un proyecto, porque de nada nos sirve, les decía, utilizar los valores en STC porque no son las condiciones de seguramente de temperatura a la que ha sido sometido ese módulo. ¿Sí? Entonces, tengan presente este comportamiento, porque esto va a ser parte del día de mañana, donde vamos a ir corrigiendo los valores eléctricos de los arreglos que ya vayamos a seleccionar. ¿Sí? Seguimos con los valores eléctricos de un módulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico, en términos de generación, o finalmente la luz solar tiene este comportamiento, ¿no? Es el 12 del mediodía, 6 más o menos, y aquí vamos a poner 18. Entonces, ¿cómo empieza la generación? Va de esta manera y va descendiendo, ¿sí? Va descendiendo de esa manera. Entonces, aproximadamente al mediodía es el máximo pico de irradiancia que tiene la luz solar. Que efectivamente, si te expones, si quieres experimentar, te puedes exponer a la luz solar al mediodía y seguramente tu cuerpo va a reaccionar, ¿no? Vas a reaccionar y vas a tener
si no tienes alguna protección de luz solar, quemaduras, y vas a empezar a experimentar mayor temperatura en tu cuerpo. Entonces, cuando estamos aquí, entendamos que tenemos 1000 vatios por cada metro cuadrado, que es lo máximo a la que podemos llegar. En algunos sectores llegamos un poquito más, un poquito menos, habría que valorar si tienes un sensor de irradiación medir. Pero un máximo valor que se experimenta a nivel mundial es 1000 vatios por metro cuadrado en promedio. Y cuando estemos en 200 vatios por metro cuadrado, vamos a hablar que estamos por este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Si yo estoy en una máxima generación, ¿qué va a suceder en mi módulo fotovoltaico? Va a suceder lo siguiente. Vamos a tener 14 amperios, que es lo máximo que puede generar el módulo fotovoltaico, y vamos a experimentar una tensión máxima. Si vemos acá, ojo de buen cubero, estamos hablando de 52,5 voltios más o menos, ¿no? Este máximo valor. Ahora, si tenemos irradiaciones bajas, como en este caso 200, por este puntito, considerando que es un día despejado, ¿no? Despejado, hay luz solar, todo ok. Entonces acá, aquí está mi cociente, ¿no? ¿Cuánto es la corriente aquí? Podríamos ver que es un 2,5, capaz nos estamos acercando al 3. Y en términos de tensión, aquí vemos que aproximadamente, si es la mitad, 49 pongamos, ¿no? Y ahí yo ya podría tener algunos criterios. Observen acá si existe una máxima irradiancia o una mínima irradiancia. La diferencia en términos de tensión de este módulo es 49 al 52, casi 3,5 voltios, ¿no? Casi insignificante, ¿no? 3 voltios lo que varía. Pero si tú observas la variación en términos de corriente, de 14 a 2, estamos hablando de 11,5 casi, ¿no? 11,5 de variación en términos de amperios. Entonces ahí, ¿qué podríamos interpretar? La corriente es proporcional al nivel de irradiancia. Si tienes un cielo despejado, con seguridad puedes llegar a tener valores máximos. Y si tienes irradiancias menores, como en este caso 800, vas a ir llegando a menos corriente, más corriente, menos, en la medida que vaya oscilando tu irradiancia, ¿no? Pero aquí es donde existe la mayor variación, a diferencia de las tensiones, donde las tensiones con el primer rayito de sol directamente 49. Pero si llegas a su máximo, vas a llegar a 52, no ha variado casi nada. Entonces, en este gráfico lo que podríamos entender que la corriente es directamente proporcional a la luz solar, a diferencia de la tensión, que si tenemos un cielo encapotado, totalmente nublado, el valor va a seguir siendo máximo, 49. ¿Sí? Pero la corriente probablemente por nivel de irradiancia puede ser 1. ¿Sí? Puede ser 1. Entonces, también en la medida que vaya variando la irradiancia, va variando la corriente, y por ende, si nosotros tomamos los valores máximos, que les decía que están en estos puntos, de cada condición, vamos a tener las potencias máximas, que aquí están representadas, ¿no? Esta es la potencia máxima del segmento rojo a su máxima irradiancia. Efectivamente, su potencia, observen que estamos llegando a este valor. Podríamos decir 570 vatios. Pero en la medida que va bajando el nivel de irradiancia, también va oscilando la potencia. Llegamos a valores de 400, en este caso podríamos decir que estamos por aquí, estamos llegando a 300, y en la medida que va subiendo, bajando el nivel de irradiancia, va subiendo y bajando el nivel de potencia también del grupo de módulos o del módulo fotovoltaico.
Entonces, con eso, ¿qué se tendría que entender? Que la generación de energía producto de un sistema fotovoltaico es oscilante, ¿sí? Es oscilante. Nunca va a ser constante. Incluso hemos experimentado que esta es una curva ideal, ¿no? Pero las curvas son más o menos así como las estoy rayando, ¿sí? Van, van comportándose de esa manera. Siempre hay nubes, eh, se nubla el lugar, hay menor irradiación y así va teniendo este tipo de comportamientos. Pero bueno, esa es la característica que existe en este tipo de aplicaciones. Ahora, en términos de garantías de estos módulos, es bien interesante porque en función a este comportamiento tienes que proyectar un sistema fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico, desde el punto de vista de la oferta que te puede dar el fabricante, te va indicando que tiene una garantía de 12 años. Si tú tienes las buenas prácticas que te recomienda el propio fabricante, seguramente la validez de la garantía va a estar durante 12 años, casi la mitad de la vida útil de un módulo fotovoltaico. Además que los fabricantes te van garantizando la operación del módulo y te dice que el módulo que te está proporcionando va a tener una vida útil de 30 años, ¿sí? Y además te dice que los módulos van a tener una degradación, ¿sí? Entonces te indica de que si vas a proyectar una producción de energía, efectivamente va a valer para el primer año lo que vas a hacer en términos de cálculos. Y si quieres hacer una proyección financiera, tienes que considerar de que cada año que pase se va a ir degradando el módulo por naturaleza. ¿Cuánto es esa degradación? Es 0,4%. ¿Qué significa? Que el año 30, si el módulo tenía una capacidad de 100, al año 30 va a tener una capacidad de 87,4 de capacidad, ¿sí? Pero bueno, te dice, yo solo te garantizo hasta el año 30. Y lo que suceda después del año 30, por más que tengas un valor residual, eso ya es a tu experimentación, ¿sí? Pero eso es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces nosotros, cuando hagamos o quisieran proyectar cada uno de ustedes, tienen que proyectar a lo que te dice el fabricante. Normalmente los proyectos, este tipo de proyectos, se, bueno, en los análisis financieros y la vida útil se considera entre 25 a 30 años, ¿no? Por precisamente este comportamiento. Y bien, vamos a hablar un poco de los tipos de módulos. Hasta aquí creería que ya un poco estamos más familiarizados del principal componente que es la generación, ¿sí? Entonces, dentro de las familias de módulos existen precisamente algunos que podríamos decir que son típicos, ¿no? Sin embargo, en la presentación lo inserto porque es el antecedente, es el histórico. Por ejemplo, hay de silicio monocristalino, hay silicio policristalino y también ha habido otras tecnologías como ya no el semiconductor de silicio, sino el semiconductor de cadmio, ¿no? El dopaje con cadmio. Entonces, actualmente a este módulo se considera como obsoleto y así también este módulo porque no ha entrado al mercado boliviano, porque finalmente no ha tenido mucho rendimiento en la tecnología. Y hoy en día este es el único módulo que está predominante en el mercado, ¿no? Si hoy, en 2026, hablas de policristalino, probablemente son módulos que han perdido la vigencia en el mercado ya hace 5 o 6 años, ¿no? Y que actualmente no es una opción para considerar en un proyecto de generación distribuida. Pero es importante reconocer como algo histórico, ¿no? Que ha sucedido. Si nosotros vamos diferenciando entre estos dos componentes,
o entre estos dos módulos fotovoltaicos. Desde el punto de vista visual, podríamos entender de que el policristalino en su momento eran módulos con una característica en términos de color azulado respecto a los módulos monocristalinos, que entre sus características era un poco más opaco, más oscuro. Y eso daba un resultado en términos de visualización. El monocristalino quedaba más estético en términos de aplicación respecto a una aplicación de policristalino. Otro detalle visual que podemos apreciar entre estos dos es la terminación de la celda. Si ustedes observan, la celda tiene una figura geométrica cuadrada, ¿no? Sus dos lados iguales. A diferencia del monocristalino, si bien tiene esa característica, las aristas están recortadas, ¿no? Lo que da una mejor visualización estética a este módulo respecto al policristalino. Pero más allá de las características físicas, en términos de rendimiento, este silicio policristalino casi siempre era un valor menor al 18% en términos de eficiencia, ¿sí? Menor al 18%. Sin embargo, los monocristalinos, precisamente sus valores superaban mayores al 20% de eficiencia en su momento. Entonces, cuando todavía se aplicaba en Bolivia, existía una diferencia de precios, ¿no? En el tema de la adquisición. Resultaba que en ese momento el policristalino era mucho más económico que un monocristalino. Podríamos decir entre un 30% menos respecto al monocristalino. Pero bueno, ha tenido una evolución, ¿no? Los módulos han tenido una evolución. Otro detalle, la capa fina son los teluros de cadmio, el semiconductor. Igual, algo similar al policristalino. De hecho, no ha entrado al mercado boliviano, pero sí son uno de los módulos que sí han tenido una opción alternativa en el mercado para poder ser considerado. Pero efectivamente la tecnología no ha terminado de, de convencer y no ha llegado a nuestro país porque obviamente no ha sido predominante a nivel internacional. Lo que sí ha evolucionado precisamente son los monocristalinos y después todo se queda ahí, ¿no? Les decía, esto ya se queda, esto empieza a crecer. ¿Y cómo crece? Crece con un concepto de la celda partida. Una primera evolución del monocristalino ha sido, uno, que las celdas cuadradas, que aquí ustedes observan, antiguamente una celda cuadrada, ha sido particionada. Resulta que los fabricantes han experimentado con las celdas cuadradas mayor oposición al flujo de electrones, entonces lo han segmentado en la celda cuadrada en dos partes. Adicionalmente, al módulo fotovoltaico han particionado en dos partes. Una primera parte aquí podemos apreciar y una segunda parte. ¿Qué significa? Que la primera parte ocupa el 50% de la generación y la segunda parte ocupa el otro 50% de la generación. Pero si nos vamos un poquito atrás, a diferencia de este módulo ocupa el 100% de la producción. Y antes de poder pasar al otro, recuerden que el módulo fotovoltaico, cuando veíamos en diodos, venía interconectado de esta manera, ¿no? Serie entre todos esos, pasaban hasta aquí y se conectaban con estas otras celdas. Y finalmente el diodo estaba ahí, en la parte posterior, administrando ese primer grupo. Entonces decíamos que tenía tres grupos. Pero ¿qué resultaba con este módulo? Lo que pasaba, tenía una dificultad para poder implementar. Si tú generabas una sombra, más o menos como esta,
producto de un árbol, capaz de una edificación en tu instalación, y lo tapaba esta parte de las celdas, esta producción del 100% pasaba a un 0%. Porque aquí estaba el puente de la interconexión entre los dos grupos. Y esto era muy crítico en su momento, porque ¿qué tenías que hacer? Ibas a la edificación, tenías que ir a ver las cubiertas y que efectivamente las cubiertas no tengan problemas por sombreamiento, es decir, que no haya un árbol que precisamente genere sombra en ese sector o una edificación próxima porque finalmente ibas a tener una menor producción de energía. Se trataba mucho de cuidar ese aspecto en esos tiempos, ¿no? Y efectivamente los módulos eran muy ineficientes. Los fabricantes toman estas consideraciones y lo que hacen es segmentar al módulo en dos partes. ¿Qué significa? Que estas celditas se están conectando de esa manera, al igual que la conexión inicial. Y se van conectando a este otro grupo de esta manera. Y aquí son administrados por un diodo. Entonces se conectan y todo se conecta. ¿Y qué sucede con el mismo comportamiento? Imagínense que nuevamente sombra en este sector en la parte de abajo. Entonces, al tapar la última parte, efectivamente vas a dar de baja ya no a todo el módulo, ¿no? Sino a la parte 2. Es decir, que vas a perder todo el 50%, pero obviamente la sombra no le afecta al otro grupo. Entonces, efectivamente, este módulo va a seguir trabajando al 50% de su capacidad. Y precisamente esa es la mejora que ha existido respecto a los módulos anteriores que hemos ido viendo. Pero eso solo ha evolucionado en los módulos monocristalinos, porque efectivamente estas celdas tienen mayor eficiencia y al momento de tú comparar uno que llega al 18 con uno que llega al 20, nutriré más al que tiene mayor eficiencia y creería que esa ha sido la lógica, ¿no? Más allá de tener elementos estéticos más mejorados, ¿no? En estos tipos de módulos. Sin embargo, esta evolución de los módulos no se queda simplemente ahí, sino que sigue una segunda etapa que son los módulos bifaciales. Inicialmente estos módulos de celda partida, ¿sí?, monocristalinos, solo tienen la capacidad de generar por la parte frontal. Sin embargo, a partir del 2025 ingresa al mercado boliviano los módulos bifaciales. Y los módulos bifaciales son monocristalinos, son de celda partida, están divididos entre dos partes. Además de eso, tienen la posibilidad de captar la deflexión en la parte posterior. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes un módulo instalado de esa manera, ¿sí? Estamos haciendo un gráfico ilustrativo para que podamos entender. Esta es la superficie. Y si tuvieras la luz solar por acá, y los primeros rayos van de parte frontal, entonces por la parte frontal sí vas a poder captar sin ninguna dificultad porque está desarrollado para eso. Sin embargo, los bifaciales tienen la capacidad de poder tomar estos otros rayos que chocan sobre la superficie, que pueden tener un elemento reflectivo en la parte posterior. Entonces, un bifacial tiene la posibilidad de captar la reflexión, seguramente, por algunas superficies y puedes tener un mejor aprovechamiento de la luz. Pero efectivamente, estos módulos bifaciales son importantes cuando consideras una superficie reflectiva. Es decir, las aplicaciones tendrían que ser en losa, en superficie, indistintamente que sea tierra, sea un concreto, la superficie, ¿no? O piedras finalmente, o finalmente puede ser arena, tierra, no importa, todos son elementos reflectivos, pero no va a tener el mismo efecto si tú instalas
en una cubierta. Por ejemplo, aquí podríamos dibujar fácilmente una casa, y algo rapidito. Y si instalas en la superficie, bueno, en la cubierta, efectivamente la luz solar puede venir, pero aquí no tienes elementos reflectivos, ¿no? ¿Sí? No vas a poder captar la reflexión porque esas distancias entre la cubierta y el módulo son mínimos, ¿no? Son mínimos. 5 centímetros de la cubierta. Entonces ahí creería que no es necesario considerar un bifacial, sino simplemente enfocarme a generación por la parte frontal, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa en esta primera parte. Efectivamente, los módulos son la parte más importante en términos de generación. Y después vamos a ir pasando paulatinamente a los otros componentes. No sé si hasta ahí tuvieran alguna consulta, capaz algún comentario, donde les pueda colaborar seguramente para dilucidar capaz alguna duda. ¿Sí? Sí, si gustan pueden escribirlo en el chat, voy a ir revisando. Y si no, pues podríamos ir a la pausa. ¿Sí? Pues no hay consultas, pues a partir de ahora son las 9:15, 10 minutos por favor, y retomamos la sesión eh, en 10 minutitos. ¿Sí? Una pausa por favor. ¿Sí? Entonces, hablábamos un poco de los módulos fotovoltaicos, ¿no? La evolución y algunas características. Así también en el mercado, creería que más que en el mercado nacional, en el mercado internacional, existía o ha existido estos módulos denominados shingles, ¿no? Una de las características de estos módulos, ¿sí? Hace referencia a que ya no se utilizan las celdas partidas. Aquí observen, son una, dos, puedes ir contabilizando. En la Shinglet tienes una única celda, ¿no? De inicio a final. Entonces puedes tener dos, tres, en este caso, 6 celdas, ¿no? Que efectivamente tienes mayor eficiencia porque no tienes los espacios, las interconexiones. Sin embargo, existe una dificultad, si existe una microfisura en esa partecita, toda la celda ya va a estar con bajo potencial, es decir, que va a afectar al uno y al 2. Entonces, estos módulos denominados shinglets, si bien han existido con una condición de alternativa en el mercado boliviano no ha tenido la experimentación de estos tipos de módulos y pues se ha quedado como opción, ¿no? Entonces, simplemente para resumir esta última parte, actualmente nos encontramos en esta generación de aplicación, ¿no? La bifacial y la celda partida, ¿sí? Bien, entonces, si tenemos ya conceptualizado cuál es la familia de grupos, etcétera, hasta esta parte, hemos profundizado con las partes de un módulo, hemos considerado los valores eléctricos y el comportamiento respecto a la temperatura, y en esta última parte hemos ido viendo algunas características, ¿no? De la evolución de los módulos fotovoltaicos. Lo que corresponde ahora es poder ir un poco asentando los criterios al tipo de conexión. Entonces, en términos de tipo de conexión, los módulos fotovoltaicos se pueden conectar inicialmente bajo este concepto, la conexión en serie, y que es muy particular de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. De preferencia, se sugiere que se realice este tipo de conexión, ¿no? ¿Y qué significa una conexión en serie? Significa que tú estás uniendo este módulo con este otro módulo, es decir, el positivo con el negativo, el positivo con el negativo, vas uniendo, de tal manera que el resultado es que en la medida que vayas conectando módulos en serie, se van sumando sus potencias.
y a su vez se van sumando las tensiones, pero la corriente se mantiene constante, es decir, que la corriente inicia y se circula por todos y es el mismo valor. Entonces, las conexiones en serie son bien particulares. Por ejemplo, si tú conexionas bajo este concepto, que es la conexión en cadena, es como se estarían agarrando mano con mano, ¿no? Dos personas, tres, cuatro, cinco. Uno de los principales detalles de este tipo de interconexión, de interconexionado es sencillo, porque aquí, si ustedes observan, aquí se están haciendo las conexiones, ¿no? Entre el positivo y el negativo. Aquí tienes la fase inicial y aquí terminas con la fase final. Pero si tienes una ruta de evacuación en esta dirección, a partir de acá vas a evacuar el positivo y el negativo. Este tipo de conexionado tiene una dificultad. Si aquí observan el polo positivo, su terminación es aquí, ¿no? Entonces, para poder evacuar este conductor hacia esta dirección, necesitas insertar o adicionar un conductor, ¿sí?, positivo respecto al conductor negro. Y si nosotros simplemente apreciamos longitudes, por ejemplo, cada marco de módulo en el ancho es 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Entonces el polo positivo va a tener una diferencia en términos de longitud respecto al polo negativo. Y eso hace que se representen las pérdidas eléctricas de un arreglo fotovoltaico. Entonces, una forma de mitigar esta afectación por este tipo de cableado que se suele realizar en las instalaciones, consideres este otro tipo de conexionado, que de igual manera está en serie, pero la metodología hace referencia al concepto de salto de rana. Es decir, que el módulo 1 se va a instalar con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, el 6 y el 7. De esta manera. Es decir, que el polo positivo va a pasar al polo negativo, pero del módulo 2. Y así sucesivamente, de tal manera que la terminación de este tipo de conexionado está lo más equilibrado posible respecto a este primer conexionado en cadena que hemos mencionado. Entonces, este equilibrio de conductores reduce las pérdidas eléctricas en términos de conexión y de alguna manera también te ahorra en términos de materiales, ¿no? Desde el punto de vista económico. Ya no vas a tener que insertar 7 metros adicionales en un polo respecto a este segundo tipo de conexionado. Pero ¿cuál es la dificultad? La dificultad ya es en la parte de la construcción. Las personas que vayan a realizar las instalaciones tienen que estar concentrados en el tipo de instalación que van a realizar, porque es fácil de equivocarse, ¿sí? Pasas del 1 al 2, resulta que en algunos casos existe una equivocación en la conexión y eso hace que dificulte ya la naturaleza del principio de conexión que estamos siguiendo. Sin embargo, esto aplicaría para módulos en línea, ¿no? Pero si tienes arreglos como este de acá, donde tienes grupos de módulos, en este caso, si observan, son 3 por 3, ¿no? 9. Entonces tienes que darte modos para tener una interconexión de todo el grupo. Por ejemplo, aquí la terminación es en negativo y aquí es la terminación en positivo. Entonces, ¿qué significa? Que has tenido que hacer previamente un esquema de conexión con los módulos para que de tal manera se conecten entre ellos y el resultado tenga un inicio y tenga un final con el positivo. Entonces, de eso se trata interconexionar, ¿no? Distribuir las conexiones, ver las maneras de poder reutilizar los propios conductores que tiene el arreglo para que tengas el principio de conexión en serie, ¿sí? Este tipo de conexión es predominante en sistemas fotovoltaicos que se conectan a la red, que precisamente estamos abordando en este curso. Existe, bueno, como ejemplo, positivo con negativo. El resultado aquí vas a tener un positivo y aquí vas a tener un negativo.
Entonces, si tú tienes un módulo con una potencia de 480, la tensión es 43,6 y la de cortocircuito 1393. Por el principio que hemos visto, las potencias se suman. Entonces vas a tener un valor de 960 vatios como resultado, ¿no? El primer resultado. Si tomas el principio de las tensiones que habíamos mencionado, las tensiones se suman. Entonces suman de 43,6 más 43,46, está sumando el valor de la tensión. ¿Y qué se mantiene constante? La cociente. Es decir, que la cociente de este va a circular y finalmente va a ser la misma en todo el grupo fotovoltaico. ¿Sí? Es importante reconocer que cuando sube la tensión, ¿en qué nos ayuda? Este principio nos ayuda en disminuir la sección del conductor, ¿sí? La sección en milímetros del conductor. Que esto lo vamos a ir viendo cuando abordemos el cálculo de conductores y protecciones, ¿sí? Ahí nos va a ayudar bastante. Sin embargo, existe otro tipo de conexionados que son los conexionados en paralelo. Entonces, si tienes conexionados en paralelo, ¿cuál es la diferencia? Constructivamente aquí ves que el positivo con el positivo se va uniendo, ¿no? Entonces, positivo con positivo y negativo con negativo. Esta conexión se entendería que es conexión en paralelo y como resultado, ¿qué vas a tener? Las potencias se suman, las tensiones se mantienen iguales y lo que se va sumando son las corrientes, ¿sí? Entonces, acá ya simplemente viendo las fórmulas, si manejamos la misma tensión de la anterior que era 43, como resultado de X4 va a ser 43. Donde va a crecer va a ser la cociente. Si es 10, 10 por 4, vamos a tener 40 amperios. Transportar 40 amperios con una tensión de 43 resulta muy complejo y vas a tener que necesitar conductores de mayor diámetro y eso encarece el proyecto. Entonces, este tipo de conexionados normalmente se dan en otras situaciones, no en estas, ¿no? Donde tenemos que seguramente considerar módulos bajo otro tipo de conexionado que lo hemos visto que son los módulos en serie, ¿sí? Cuando tengas bajos voltajes. Entonces, una aplicación de esta sería esa consideración, lo que hemos visto. Si tú conectas positivos con positivos y negativos con negativos, como en este caso, aquí el resultado es positivo y aquí el resultado es negativo, significa que estás sumando las potencias y aquí la potencia suma un valor de 960, al igual que el anterior, ¿no? Pero ¿qué se mantiene constante? O viendo este resultado, el resultado constante es 43,6 voltios, ¿no? Y la corriente se va sumando, 13,93 más 13,93, nos da un resultado de 27 amperios. Entonces les decía, este es el que menos quisiéramos abordar porque las tensiones normalmente son bajas. Y si son bajas, necesitas compensar con secciones de conductores más robustos, es decir, de mayor diámetro. Entonces eso es lo que no quisiéramos tener en nuestro proyecto cuando analizamos este tipo de configuraciones, ¿sí? Entonces hasta aquí hemos visto conexiones. Tras que tengas un arreglo, lo que tienes que hacer es ya evacuar toda la energía mediante conductores. Y los conductores que se aplican para este tipo de proyectos son precisamente los conductores enfocados a aplicaciones solares. Tienen una codificación. El tipo de conductor que normalmente se debe de adquirir para este tipo de proyectos es el tipo H1Z2, Z2-K. ¿Qué es lo particular de estos conductores? Uno, que fácilmente pueden estar expuestos a la radiación ultravioleta. Los conductores están fabricados para exponerse a la luz solar. Los 25 años del proyecto se entendería que tu conductor
va a perdurar a través de ese tiempo, ¿sí? Porque son especiales. Otro detalle, estos conductores trabajan a altas temperaturas, ¿sí? Si trabajan a altas temperaturas, entendamos de que seguramente estamos llegando a 80 grados como máximo, ¿sí? En términos de temperatura, ¿no? Resulta que si utilizas conductores, bueno, haciendo la analogía con los conductores cotidianos que tenemos para nuestros domicilios, el tipo de aislante, el grado de temperatura al cual se somete es diferente a este tipo de aplicaciones. Es por eso que existe una particularidad con este tipo de conductores. Otro detalle, que estos cables están enfocados a poder trabajar en condiciones climáticas variadas. Estas condiciones climáticas variadas explícitamente son lo que les decía, ¿no? Eh, temperaturas altas, temperaturas bajas, lluvia, frío, granizo, tiene que soportar las mismas condiciones a las que está expuesto el arreglo fotovoltaico y por ende este componente tiene que estar de acuerdo a estas características. Les decía que no se permiten empalmes. Si tú haces un corte, de atrás, si tú haces un corte o te ha faltado cable, por así decirlo, y necesitas empalmar un conductor, no se puede hacer empalmes manuales. Esas prácticas no aplican en este tipo de conductores porque finalmente la reposición de esta aislante que ven está totalmente recubierta, es muy particular. Este aislante tiene que soportar tensiones hasta 1000, 1100 voltios, 1500 voltios en corriente continua. Y eso es lo que le hace particular. El tipo de fabricación del material está enfocado a esa característica de funcionamiento. Tú con una cinta aislante, con una cinta volcanizante, no vas a llegar a los niveles de aislamiento que tiene este material. Entonces, uno, pondrías en riesgo un efecto que se llama el arco eléctrico, ¿no? Si tú dañas el material, el aislante o finalmente haces un empalme, normalmente la tendencia de este tipo de anomalías es generar arcos, ¿no? Contra las superficies metálicas. Al generar un arco, se produce directamente la quema del aislamiento que tiene el conductor y al quemarse produce un incendio, ¿no? Y eso es algo que se quiere evitar en Bolivia porque de momento eh, en todo este tiempo no existe experiencias por incendios en este tipo de sistemas. Seguramente la evolución del mercado va a hacer que en unos 2, 3 años esos proyectos que ya se han instalado tengan seguramente algún comportamiento y esperemos que no sean eh, incendios, ¿no? Producto de estas aplicaciones. Entonces tienen que evitar todos esos temas. Entonces, más allá de conectarlos, estos conductores se van a ir conectando hacia un lado, ¿no? Que es el inversor. Entonces, el inversor es otro de los componentes que es esencial para poder eh, hacer la conversión de la energía. Este inversor tiene un propósito. Ingresa todo lo que está produciendo el arreglo fotovoltaico. Pero toda la producción es una energía en corriente continua, ¿sí? Todo el transporte mediante esos conductores va a ingresar al inversor y el inversor va a hacer una conversión de la corriente continua a corriente alterna. Entonces eso significa de que la energía que se está produciendo ya es consumible y que efectivamente en la medida que vaya inyectando a la red vamos a ir teniendo el aprovechamiento de esa producción. Pero más allá de hacer esa conversión, este inversor, entre uno de sus enfoques principales, es poder sacar el máximo provecho a la generación de todos los arreglos que están conectados al propio inversor. Entonces, ¿qué significa?
de que el algoritmo que maneja el inversor se enfoca a la búsqueda precisamente de este punto del arreglo fotovoltaico. Es decir, que va buscando el máximo punto de potencia de la red. Cuando baja el nivel de irradiancia, sigue buscando este punto porque se entiende de que es la máxima potencia que vamos a hallar si tú encuentras este punto. Entonces, uno de sus enfoques de este inversor en términos de aprovechamiento es buscar la máxima tensión, ¿sí? La máxima potencia de tensión y la máxima cociente de potencia, ¿no? La multiplicación de estos dos valores hemos mencionado que nos da la potencia máxima. Potencia máxima. Entonces, el algoritmo, la programación que tienen los inversores precisamente hacen este trabajo de optimizar la producción de energía para tener finalmente la conversión. Sin embargo, en términos de inversores existe un abanico de opciones para poder aplicar. Por ejemplo, hay tipos de inversores que son denominados de string. En este primer caso, nosotros apreciamos que efectivamente este inversor va a poder administrar, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, ¿no? Que están conectados en serie. La particularidad de este inversor indica de que solo tiene un MPPT, ¿sí? Y si solo tienes un MPPT, o sea, el MPPT hace referencia a las siglas en inglés, Max Power Point, es decir, el seguimiento de la máxima potencia que va haciendo el arreglo fotovoltaico. Y en este caso, se enfoca simplemente a un arreglo. Entonces, ¿qué debe de cumplir tu arreglo para que pueda funcionar efectivamente este MPPT? Es que todo este arreglo tiene que tener una inclinación definida. Y a su vez, una sola orientación. ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos a hacer un dibujo de una cubierta vista de planta. Normalmente las terminaciones arquitectónicas bueno, el ecosistema arquitectónico de alguna edificación puede tener esa primera condición. Es el norte, una cubierta denominada dos aguas, seguramente tienen sus pendientes. Y si este es el norte, efectivamente los 6 módulos pueden entrar acá. Entonces los 6 módulos tienen que tener una sola inclinación, es decir, la pendiente de la cubierta, si está a 15 grados, excelente, todos tienen que estar a 15 grados en la pendiente, el ángulo, ¿no? Lo otro, vemos que está orientado al norte, tiene una sola orientación, ¿sí? Tiene una sola orientación. Entonces, los inversores de string, al tener limitado el MPPT, necesariamente tienes que cumplir esa condición. Ahora, ¿qué sucede si esta aplicación cambia el escenario? Tú consideras una cubierta que efectivamente igual tiene dos aguas, pero resulta que estas dos aguas están en el este y este otro en el oeste. ¿Cómo vas a insertar todo el grupo de módulos? Considerando que tienes una sola inclinación y una sola orientación. Pues aquí resulta un poco más complejo, porque la recomendación del todo el grupo no puedes dividir en dos partes, porque el MPPT no diferencia de momento doble inclinación y doble orientación, porque es una sola entrada. Solo te pide el positivo y el negativo y empieza a operar, ¿no? Desde su algoritmo. Entonces, una alternativa seguramente para algunos va a ser, bueno, yo considero aquí y voy a hacer una estructura, una superestructura. Si yo ya veo en vista de lateral, si es la cubierta, seguramente los módulos lo van a instalar así.
y van a hacer de que haya estructuras, ¿no? Que vayan soportando precisamente a sus módulos. Dentro del punto de vista estético no es el camino. No es el camino, ahí tienes un Frankenstein, tienes una erogación de gastos económicos fuertes, porque para compensar esas alturas tienes que tener bastante estructura, ¿no? Los fierros tienes que aumentar para que puedas tener esa presentación. Pero seguramente lo más económico dentro del punto de vista de esta situación, pues es descartar esta opción, descartar esa implementación, y lo que yo podría hacer a fin de tener un aprovechamiento es considerar el arreglo al este o al oeste, ¿sí? Solo utilizar una orientación. Entonces seguramente aquí está orientación oeste y tiene una pendiente, ¿sí? El propósito de estos inversores efectivamente son de bajo consumo, es decir, está enfocado al sector residencial. Sin embargo, existe inversores de string donde ya puedes tener, ya no un solo MPPT, sino aquí tienes uno, tienes dos, tienes tres y tienes cuatro MPPTs. Entonces, en ecosistemas arquitectónicos más complejos, por ejemplo, las casas coloniales, las terminaciones son en teja, ¿no? Pucha, y tienen tantas inclinaciones que tienes que ir a medir siempre, ¿no? Las superficies que puedes utilizar. Terminaciones capaz como estas, ¿no? Donde vienen aquí, más o menos así, ¿no? Pues si tú quisieras, si tuvieras esta terminación, cuatro aguas, ya puedes considerar, ¿no? Cuatro MPPTs, el uno lo pones aquí, a todos los grupos en esta cubierta, el segundo MPPT administra acá, aquí el tercero igual, si es el norte, todo al norte, ¿sí? Toda la orientación, o sea, respecto al norte, 180 grados podemos hacer la implementación. Pero si tienes cubiertas SUDS, puedes utilizar estructuras contrapendientes. Por ejemplo, si es así el lado SUD, tus estructuras, tu módulo puede estar así, y aquí puedes compensar con alguna estructura, ¿no? Para poder tener el aprovechamiento en esta cubierta SUD. Entonces, en esta parte lo que se quiere mostrar es que de acuerdo a la cantidad de módulos, tú puedes hacer la distribución. También tienes que considerar que existen inversores que pueden facilitarte, ¿no? La distribución de todos estos grupos de módulos, considerando más MPPTs o menos MPPTs. Entonces los inversores de string están enfocados a esos, que efectivamente cada MPPT necesita que el grupo esté en una sola orientación y en una sola inclinación. Absolutamente todo el grupo. Y no puedes hacer la segmentación del grupo en dos partes para un solo MPPT. No es posible desarrollar ese tipo de aplicación. Además de que los inversores, también existen los inversores híbridos, que ya lo hemos visto en la topología bueno, los tipos de interconexión que ayer hemos abordado, donde sí se puede incluir baterías, pero también existen inversores ya con capacidades eh, o con enfoques a plantas solares, ¿no? Que son los inversores centrales con enfoque de aplicación a capacidades útiles. Por ejemplo, estos inversores manejan un solo MPPT, ¿sí? Los inversores centrales. Pero el rango del MPPT es bien interesante porque te permite considerar grupos en paralelos. Por ejemplo, aquí tienes un primer grupo que está en serie, que con seguridad por la cantidad aquí ya has llegado más o menos hasta los 1000 voltios. Entonces cada grupo tiene 1000 voltios. Por temas de tensión ya no tienes problema. 1000 voltios transportar es excelente por términos de caída de tensión. Pero lo que quieres es optimizar y no llevar, por ejemplo, si quisieras llevar a este grupo, necesitas un positivo y un negativo. Y si consideras de forma separada, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 por 2, 12 tramos de cables que tienes que cablear. Entonces existen formas de optimizar. Por ejemplo, acá se está optimizando mediante una caja de combinación, los famosos combiner en inglés, donde ingresas todos tus grupos en serie. La caja combinadora hace un paralelismo y finalmente solo sale un único conductor positivo y negativo hacia el MPPT que tiene el inversor central, que significa que ha sumado corriente. Si aquí tu corriente era 10, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 10, aquí estás evacuando 60 amperios, ¿no? Entonces, el objetivo de los inversores centrales es ese, ¿no? En sectores con bastante capacidad de potencia, obviamente son plantas solares ya enfocadas a la generación masiva, donde puedes realizar este tipo de combinaciones, ¿sí? Finalmente, el día de hoy vamos a terminar en esta parte y vamos a dar continuidad mañana. El inversor no solo tiene, por ejemplo, si vemos este diagrama, no solo es un elemento de conversión, sino nosotros ya podemos apreciar acá que los inversores ya tienen protecciones. Por ejemplo, protecciones físicas como un supresor de sobretensiones, un corriente continua, y también un SPD, una protección o un dispositivo de protección de sobretensiones en el lado de la corriente alterna. Además, en este gráfico ustedes pueden apreciar que existe un seccionador, es decir, que aquí está el MPPT y aquí está el otro MPPT. Administra las cadenas, se van a conectar positivos y negativos, positivos y negativos. Pero si observan, el propio inversor ya tiene un seccionador que va accionando en la medida que tú quieras cortar, energizar o desenergizar a todo este grupo de módulos que están conectados. Entonces, un inversor, además de tener esas protecciones físicas, ese elemento de seccionamiento, los inversores son bastante inteligentes porque van incluyendo todas estas protecciones adicionales integradas en su propia programación, incluso en sus propios algoritmos que van teniendo los propios fabricantes. Entonces, ¿qué significa? Que los inversores son inteligentes y en muchos de los casos se pone en observador frente a las anomalías eléctricas que pueda haber. Por ejemplo, aquí te dice que tiene una protección anti-isla. ¿Qué significa? Si tú cortas el lado de la corriente alterna, esta protección hace que el sistema o el inversor se desconecte y entre en una etapa de stand-by, es decir, que no funciona. Y eso asegura a las distribuidoras de que este tipo de sistemas, cuando exista un corte programado en la zona, no genere energía. Y las distribuidoras eléctricas van a verificar que efectivamente el inversor tenga ese comportamiento. Otras protecciones, por ejemplo, miren, tiene protección contra sobreintensidad, tiene protección contra cortocircuito en corriente alterna. Es decir, si haces algún corte en el lado de la corriente alterna, el inversor se convierte en observador, dice hay un corte y me desconecto, lanzo una alarma para que atiendan esa falla los humanos y finalmente puedan solucionar. Si tú has conectado de forma errónea los conductores, tiene protección contra polaridad inversa. Te detecta y te lanza un error. O sea, el inversor, si no cumples que está todo bien, no va a arrancar, ¿sí? Entonces se va protegiendo. Por ejemplo, te dice monitorización de la corriente residual, protección contra fallas de arco. Les decía, ¿no? Si falla el aislamiento del cable de la ruta de evacuación hacia el inversor y resulta que hay un elemento metálico, se va a formar un arco eléctrico. Y el inversor, con el propósito de no fomentar esa anomalía eléctrica, se desconecta, internamente se desactiva
y evita que siga habiendo estas condiciones de fallo eléctrico. Entonces, existe una serie de protecciones que ya van incluido en el propio inversor y hace que sean los inversores inteligentes, ¿sí? Entonces, considerando que existen estos elementos, seguramente cuando dimensionemos, si ya tienen seccionador, no va a ser necesario que nosotros instalemos un elemento de seccionamiento. Si tiene ya protección de sobreintensidades, o perdón, sobre tensiones en corriente continua y en corriente alterna, entonces seguramente nosotros ya no vamos a dimensionar el componente con el propósito de derogar gastos sin necesidad, ¿no? Entonces, eso va a ser importante cuando ya analicemos un propio inversor y nosotros ya veamos de tomar una decisión respecto a este componente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a quedar. No sé si tuviesen alguna consulta, capaz por ahí, algún mensajito. Siéntanse en la libertad de poder consultar y así vamos haciendo un poquito más dinámico las sesiones de más adelante. ¿Sí? ¿Tuvieran alguna consulta? Bien, creería que no. Entonces, vamos a concluir la sesión acá. Continuamos el día de mañana, por favor. Todos ustedes que tengan un buen descanso. Nos vemos hasta el día de mañana, por favor. Muy buenas noches.